Hola y gracias por estar en bibliatogo.com. Habíamos quedado ayer en la pregunta de quién es Cristo, quién es Jesucristo, quién es esta persona sobrenatural de la historia que un día vino a nuestra vida para transformarla y para que nunca más volviéramos a ser igual. Pues bien, habíamos hecho una observación puntual acerca de la cruz y de lo que representa la cruz. Lastimosamente muchas personas hoy se pierden de disfrutar y de experimentar en sus vidas al Cristo resucitado y se conforman con acercarse y conocer solamente al Cristo de la cruz. La cruz para Jesucristo fue una etapa dentro del plan de salvación. El plan de salvación comenzó en el Génesis, cuando Dios prometió que de la mujer saldría uno que habría de derrotar al pecado, al enemigo. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por un pecado, y por un hombre entonces también vino la salvación. De ahí entonces que la cruz represente, como lo fue el juicio injusto, como lo fue el arresto injusto, como lo fue la traición, pero también como lo fueron 3 años de ministerio, donde Jesús formó hombres y mujeres que amaran a Dios, que siguieran la voluntad de Dios y que estuvieran dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con tal de llevar el evangelio de la salvación, las buenas noticias, las noticias de que el reino de los cielos se había acercado. El más grande profeta de la Biblia es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista preparó el camino para aquel que sería el Cordero de Dios, el Cordero que no limpia, sino que quita el pecado del mundo. Y esa cruz en la que fue clavado el Salvador de mi vida, esa cruz fue una etapa. Sirvió por unas horas como madero para sostener un cuerpo casi muerto, un cuerpo que fue seguramente derrotado desde el punto de vista físico por todo seguramente el sufrimiento, el padecimiento que sufrió Jesucristo durante las largas horas de aguantar sed, de aguantar hambre, de aguantar seguramente golpes, azotes. Seguramente en otro video vamos a detallar mucho más lo que significaron esas horas de padecimiento para nuestro Salvador. Pero usted y yo no podemos quedarnos con la cruz de Cristo solamente. Usted y yo no podemos quedarnos solamente mirando perplejos, asombrados, una cruz, como si la cruz representara entonces lo que es nuestra fe y lo que es el cristianismo. Permítame decirle que el cristianismo no nació en la cruz. Es más, el cristianismo ni siquiera nació en un pesebre en Belén. No, el cristianismo nació en una tumba vacía. Esa tumba es la que confirma que usted y yo no estamos equivocados. Esa tumba es la que confirma de que nuestra salvación fue pagada. El precio de nuestra salvación fue cancelado con la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Pero hay 8 elementos que nos enseñan a usted y a mí. Hay 8 maneras de entender lo que significa la cruz. Entonces, la cruz para el creyente. Ya habíamos quedado entonces ayer aquí. Cristo es poder de Dios. Cuando a usted le pregunten quién es Cristo, usted debe decir, Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Si un día Dios tocó la tierra, lo hizo en la persona de Jesucristo. Pero entonces vemos nosotros una gloria manifestada. Y de 8 maneras usted y yo desde hoy vamos a entender lo que significa la cruz de Jesucristo. En aquella cruz hay poder para llevarnos a usted y a mí a vivir Efesios capítulo 2, verso 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 16? Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Nos reconcilió con Dios. Usted y yo ahora tenemos puertas abiertas para entrar a la presencia de Dios. No importa lo que tú estés viviendo en tu vida ahora mismo, tú puedes ahora mismo cerrar tus ojos, abrir tu corazón, poner tu espíritu en las manos de Dios y tener comunión con Él.
Número 2. La cruz de Cristo tiene poder para cumplir Gálatas 6:14. Dice la Biblia: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Sabes qué hizo Cristo en la cruz? Nos separó a usted y a mí del mundo. Ya usted y yo no le pertenecemos al mundo. Ya usted y yo no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Fuimos apartados, fuimos ganados, fuimos conquistados. Usted y yo estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía es eterna. Nuestra ciudadanía ya no es terrenal, es celestial. Nuestra patria es celestial. Usted y yo somos embajadores del cielo en la tierra. De ahí entonces que descubramos nuestra naturaleza como hijos y como hijas de Dios. Número 3. ¿Para qué tiene poder la cruz de Cristo? Para cumplir Filipenses 2:9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Sabes qué hizo Cristo en la cruz? Ganó la exaltación para llegar a la diestra del trono de Dios. ¿Y sabes qué hace Cristo ahora? A la diestra del Padre. Es abogado por tu vida y por mi vida. Él está ahí para que toda acusación, para que todo lo que se teje en contra tuya y en contra mía, Cristo lo defienda. Él ahora entonces aboga por nosotros ante el Padre para que haya misericordia. Cuarto, para cumplir Colosenses 2:14, dice, qué especial este versículo, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. Dice, clavándola en la cruz. ¿Sabes qué demandaba la ley? Que tú murieras, que tú padecieras. Pero en su lugar, Cristo puso su vida por ti y por mí. En nuestro lugar, Él ocupó nuestro lugar. Él puso su vida por nosotros. Él fue y padeció por nosotros. Y de ahí entonces que Él quite las demandas de la ley. Acuérdate, Él vino, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recuerda que el pecado tiene consecuencias. Y usted y yo cuando vivimos en pecado, somos destituidos de disfrutar de la gloria de Dios, de vivir la gloria de Dios. ¿Qué maldición puede ser más terrible que perdernos de vivir la bendición de nuestro papá? De ahí entonces la necesidad que tenemos de comunión permanente, de búsqueda permanente, de tener intimidad con Él, de saber que nuestra vida ahora depende de Dios. Quinto entonces, Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Sabes para qué tiene poder la cruz? Para guardarnos de la carne. El cristiano tiene tres enemigos, la carne, el mundo y el diablo. La carne, ¿sabes qué hace la cruz de Cristo? Tiene poder sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando tú y yo nacimos del vientre de nuestra mamá, nacimos ya con una herencia espiritual. Y esa herencia espiritual fue madurando y fue desarrollándose en nosotros la naturaleza espiritual, pecaminosa. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, Él no solamente quita el pecado del mundo, sino que también necesita limpiarnos de nuestra vana manera de vivir del pasado. Entonces en la cruz Cristo venció la naturaleza de pecado de nuestra vida. ¿Qué más hace Cristo en la cruz? Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Sabes qué hace Cristo? Ya te hace libre, te despoja del viejo hombre. Casi que Él podría también cambiarte el nombre para que tú hoy entiendas que te ha sido dada una nueva identidad. Como lo hizo Él con Jacob, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque luchaste contra Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos ante la cruz de Cristo y entendemos que en la cruz de Cristo hay victoria, que Él puso su vida por nosotros en lugar de la nuestra, entonces ahí usted y yo somos despojados del viejo hombre. Nuestra vieja naturaleza muere. Morimos al ego, morimos al yo, morimos a gobernar nuestra propia vida para que ahora Él venga, tome el control de nuestra vida
y sea Él mostrándonos el camino por el que debemos andar. Séptimo, Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sabes qué pasa cuando usted y yo entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz? Muere nuestro yo, ignoramos nuestro yo, porque ya no vivimos conforme a nuestra voluntad, sino que vivimos conforme a Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya el primero de mi vida no soy yo, y el segundo de mi vida no soy yo. El primero es Él, la persona de Cristo, su naturaleza, sus nuevos hábitos, sus propósitos, su voluntad, su perdón otorgado incondicionalmente. Y octavo, se cumple entonces con el sacrificio de Cristo en la cruz. Gálatas capítulo 3, verso 1. La fe, dice, la fe o la observancia de la ley, dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Pregunta. ¿Sabes a qué los está invitando Pablo? A la obediencia. La cruz, a usted y a mí, nos invita a obedecer, a sacrificar en nuestra vida todo lo que hoy nos está impidiendo vivir la libertad de Cristo. Préstele mucha atención, hijo de Dios. Usted y yo no pasamos por la cruz porque Cristo puso su cuerpo en un madero. Pero no era ese cuerpo físico era corruptible. Ese cuerpo físico podía destruirse. Pero la verdadera conquista fue la conquista de nuestro espíritu. Fue la conquista de nuestra vida. Hijos de Dios, de ahora en adelante entonces, yo les invito a ustedes a que nos acerquemos al Cristo crucificado, pero más bien también creamos en el Cristo resucitado. En un video próximamente estaremos hablando de la conquista de la tumba. Les invito entonces a visitar bibliatogo.com, a comenzar su curso esencial del cristiano con este video, lo que todo cristiano debe saber. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.